de la ola y son exactamente así, ¿no? And that's what they're like. Cuando ves el documental te impresiona. When you see a documentary like this, it just amazes you. Cuánta preparación How much preparation tiene que tener esta persona does this person have to have para poder surfear esto. to be able to surf this? Cuántas caídas. How many times have they fallen? Es increíble, ¿verdad? Y eso me empezaba a meditar sobre ello, ¿verdad? And it's amazing, and it made me meditate Porque las olas se transforman. because the waves Uno, are transformed. uno de los factores One of the principales factors es la tormenta. is the storm. Si no hay tormenta, If there isn't a storm, no hay ola. there are no waves. Claro que después también es significativo es lo que tienes debajo en la tierra y todo eso, pero sin tormenta no hay olas, ¿verdad? So it's also important what's below, the bottom of it, but storms are very, very important for waves. Y esto nos pasa en la vida. Esto es And algo normal en nuestras vidas, ¿verdad? This is what happens in our lives. Las tormentas es algo que vamos a tener que aprender a pasar. Storms are something that we're going to have to learn to go through, Porque mientras estemos vivos, because as long as we're alive, tormentas van a aparecer en nuestras vidas. storms will come. El Señor no nos ha prometido de que no va a haber tormentas en nuestras vidas. God has not promised that there will not be any storms in our life. Él nos ha prometido What he has promised que Él va a estar con nosotros. is en that medio he de las will be with us through the storm. Por eso, qué importante, ¿verdad? So it is very important, El proceso de madurez que tenemos que ir avanzando cada día. the process of maturity that we have to go through in life. Muchas veces queremos surfear olas grandísimas en nuestras vidas Many times we want to surf big waves in our life cuando todavía no hemos tocado ni el mar. when we haven't even touched the sea. Y eso no puede ser, And ¿verdad? that can't be. Y por eso el Señor nos anima, ¿verdad? And that's why God encourages us En las tormentas de la vida, that in the storms of life, algunas externas, some of them are external, como las crisis, las enfermedades, like crisis or disease los problemas. and problems. Ahora estamos envueltos en las guerras ahora And now we're in wars, y eso afecta a todos nosotros, ¿no? and it affects all of us Económicamente, ¿verdad? economically Mentalmente muchas veces. and mentally also. Recordemos cuando vino el COVID, recuerdan, ¿no? Do you remember COVID? El COVID fue algo espantoso para mucha gente. It was terrible for people. El índice de suicidio se disparó para arriba. The rate of suicide increased dramatically during COVID Porque habían gente que no estaban preparados para surfear esa ola. que le because había people venido. were not prepared to surf that wave. No estaban preparados mentalmente para lo que venía, lo inesperado. Mentally, they weren't prepared for something that they weren't expecting. Pero hay también tormentas But there are also storms y hay olas and there are waves que vienen a nuestras vidas que podemos evitar. that come to our life that we can avoid. Hay algunas There are some que son externas que no that podemos are hacer nada, external that we can't do anything about, pero hay otras but there are others que nosotros that we podemos evitar. can avoid. ¿Hay alguien aquí que haya conocido a alguien? Is there anyone here who knows someone, No digan nombre, don't say names, que estén todo el día metido en conflictos, that is in conflict all the time? que cada ola que viene la quiere coger That every wave that comes, they wanna surf it. y se mete en todos los fregados que hay And so they just get into everything. y está todo el día con problemas, con And- tribulaciones. They're going through problems and tribulations. Cuando yo pensaba en eso, And when I was thinking about me that, llegaba la historia de David, I was thinking about the story of David, una enseñanza que teaching es muy bonita, ¿verdad? that is beautiful. Esa enseñanza cuando David estaba con las ovejas y las When he was cuidaba still a shepherd and he was taking care of the sheep. y peleaba contra los osos y los leones.
And he would fight against the bears and the para wolves cuidar las ovejas. to take care of the sheep. Ahí ya estaba surfeando. He was already surfing there. Ahí estaba aprendiendo a pelear cosas pequeñas en su He vida. was learning to fight smaller things in his life then. Él ya estaba preparándose él mismo And he was preparing himself para la batalla más grande que iba a tener for en the su vida, biggest battle that he would have in his life, que era el gigante Goliat. who was Goliath. Y en medio de esa situación And in the middle of that situation, lo mandaron a llevarle comida, ¿verdad? Comida, queso, leche y pan a los hermanos que estaban en el frente de la guerra en ese tiempo en el valle. his father sent him with food, with milk, with bread to take to his brothers who were at the front Y él, of the war. y él, con la obediencia que tuvo, And with the obedience that he had, dejó a una persona en cargo de las ovejas he left someone in charge of the sheep. y bajó siendo obediente. And he was obedient and he went. Y cuando llegó al lugar, And when he arrived to the place, ve que todo el mundo estaba reunido y hablando. he sees that everybody is gathered together and they're talking. Y él se interesó a ver qué es lo que estaban diciendo. Se acercó y se interesó. And so he came close to hear what they were saying. Porque estaba diciendo el rey de que le iba a ofrecer dinero y le iba a ofrecer la hija al que matara al gigante. And so the king was there saying that he was going to offer money and the hand of his daughter to him who killed Y the giant. él preguntó qué es lo que están ofreciendo. And I said, what are they offering? Llegó el hermano, And so the brother comes se le viró and turns around y empezó a increparlo a él. and started, telling him Empezó a levantar un argumento contra él. and started arguing with him. ¿Quién eres tú? Who are you? Tu ego, ese es tu no sé qué. You have a big ego. Pero la historia dice But the story says que David no picó el anzuelo. that David did not get hold of that hook. Él se dio media vuelta He turned around, y dijo, ¿pero qué he dicho? but what have I said? No he dicho nada malo, I haven't said anything wrong. pero estaban contra él. But they were against him. Era una ola que se estaba levantando contra él. That was a wave that was coming up against Pero él David. tuvo la sabiduría But he had the wisdom para no entrar en ese pleito. to not get into that argument. Porque si él entra en ese pleito, Because if he starts that argument, seguramente él iba a estar ya cansado para pelear. he would have been tired para by then la verdadera pelea que tenía que tener. to fight the true battle that he had. Es igual que el surfero. And it's the same as surfing. El surfero auténtico The true surfer no coge todas las olas. doesn't grab every single wave. El novato The novice quiere coger todas las olas. wants all the waves, wants to go on all the waves. Y muchas veces cuando llega la mejor, la buena, And when the good one comes, está cansado y no llega. they're already tired and they can't reach. El que sabe, The one who knows, él sabe el tiempo exacto, they know the exact time, los momentos the moment en la que llega la buena ola. when the good wave arrives. La gente que ha hecho surf aquí lo The people sabe, who surf here will know que siempre la segunda ola es la mejor. that the second wave is always the better one. Todo el mundo piensa que es la primera A lot of people think it's the first, y empiezan a nadar y la segunda es la and they buena. start to swim towards it, but it's the second one. Con esto quiero decir And with this, I want to say que no nos metamos en todos los pleitos, that we don't have to get into every single argument. que tengamos sabiduría del Señor We need to have wisdom from God para pelear las peleas to fight the battles que el Señor nos ha mandado a pelear. that God has sent us to fight. Muchas veces eso lo vemos en el mismo centro de rehabilitación. We see this in the rehab. Cuando viene un chico When someone comes y a los 3 meses and in 3 months, ya piensa que lo sabe todo. they think they know everything. A los 3 meses ya piensa lo que habría que cambiar de un centro y lo que habría que no cambiar. They already know in 3 months what they need to change in the rehab, what's not working. Cuando realmente esa ola no tienes que estar surfeándolo en tu vida. When that's not a wave you need to surf, Porque hay una ola más grande dentro de ti because there's a bigger wave inside of you donde tienes que arreglar.
where you need to fix y aprender a surfear en tu vida. and learn to surf in your life. Por eso es muy importante, ¿verdad? And that's why it's so important Muy importante saber discernir to be able to discern qué ola which is the wave quieres preparar. you want to Quieres prepare surfear. for. You want to surf. Hay otras que son inevitables en nuestras vidas, como There decía. are other waves that we can't avoid. Pero dice en Juan 16:33, But it says in John 16:33, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." esa es la promesa que el Señor nos ha dado cada uno de nosotros para la batalla. That's the promise that God has given us for every battle in our life. En este mundo vamos a tener aflicción. We are going to have tribulation in this world. Eso no tiene que ser algo que nos destruya It's not something that should destroy us si lo vemos en la manera correcta. if we see it correctly. Si vemos en la manera que Jesús lo vio, If we see it as Jesus did, la forma de ver las cosas cambian completamente. the way we see things changes completely. Las tormentas se convierten The storms become en oportunidades opportunities para seguir creciendo en to el Señor, continue to grow in the Lord, para poder poner la práctica la palabra de Dios en to nuestra put into vida, practice the word of God, para que la fe nuestra crezca, so that our faith can grow. porque todos esos puntos Because all those points, no crecen en un mar en calma. because all of that, all of those tests and things don't grow in when the sea is calm. Crecen en los problemas y en las situaciones, They ¿verdad? grow in circumstances Esas and situaciones problems. que antes de conocer a Jesucristo no podíamos hacer nada The circumstances that before we knew Christ we couldn't handle, y nos ahogábamos en la arena. and we would drown in the sand. Esas ahora And now those, podemos pasar por encima, ¿verdad? we can go over them De cada situación. above every situation. Eso en Mateo 8:24, Matthew 8:24 or 26? 8:24. 8:24? Yeah. Okay, so I need to change it. Tienes 8:26. Bueno, Let me find it. always happens something with me. No problem. The people used to be. Yeah? Okay. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. ¿Hasta el 26? No, 24 solo. Okay. So just 24. Esto nos enseña, ¿verdad?, algo poderoso. And this shows us something that is very important. Puedes estar metido en la voluntad de Dios You can be in the will of God, y aún así and even then, atravesando tormenta. you're going through storms. Porque vemos aquí como dice que la tempestad fue tan grande And it says that the tempest was so great que cubría la barca. that it was covering the boat with the waves. Pero sabemos quién estaba en la barca con ellos. But we know who was with them. Jesús estaba allí. Jesus was there. Y eso era lo más importante And that was the most important thing y lo principal and the main thing para la vida de estas personas. Que for estaban the dentro de la lives of the people who were in the boat. barca. O sea, lo más importante en nuestra vida The most important thing in our life es que Jesús esté con nosotros. is that Jesus is with us. Eso es lo más importante. It's the most important thing. Lo demás, lo que digan, lo que la gente piense, What people say or what they think no es lo importante. is not important. Lo importante es si Jesús está en nuestra vida o no. The important thing is whether Jesus is with us or not. Porque muchas veces las olas que se levantan contra nosotros Because many times that waves that rise up against us son porque qué es lo que pensamos que otros piensan de nosotros. sometimes have to do with what people think of us. Y se levanta una ola pequeña And a small wave y rises up. y en nuestra cabeza And in our head, empieza a crecer y crecer y it crecer continues to esa grow and ola, grow. donde después nos revuelca completamente. And then it just, it tumbles us. Cuando era una ola que comenzó así, When it was a little wave that started like this, nuestra cabeza la hizo demasiado grande. our mind made it really big.
Por eso no es tanto, ¿verdad?, lo que la gente diga de nosotros. So that's why it's not important what other people think of us. Es si Cristo está con nosotros o no. The important thing is whether Christ is with us or not, Porque Él tiene una promesa. because he has a promise. Dice que donde quiera que vayas, Says, wherever you go, yo estaré contigo. I will be with you. Donde quieras que vayas. Wherever you go. Si tú amas al Señor, If you love the Lord, el Señor va a estar contigo. God will be with you. Amén. Amen. Cuando el surfero The surfer puede aprender a coger ola. can learn how to grab the waves. And forgive me if I'm not using the right terms for surfing. I'm not a surfer. Ya puede aprender a hacer las cosas bien y ser campeón del mundo y todo eso. They can be a world champion. Pero las olas que te enseñé yo antes But the waves that I showed you tiene que tener algo añadido a esa has to persona. have something added to it. Da igual lo bueno que fuera. It doesn't matter how good they are. Si tú no tienes ese producto en ti, If you don't have that in you, tú mueres. you die. ¿Puedes poner la foto del chaleco, por favor? En el documental se In the veía documentary, esta persona, ¿verdad? you see this person. Y él explicaba cuando él se caía de la ola, When he fell from the wave, si no llevaban esto, if they didn't have this vest, no tenían la capacidad suficiente para llegar otra vez arriba a respirar. they would not have the capacity to be able to float up to get through the water. Estamos hablando de gente profesional. And we're talking about professionals here. Sin eso Without that, no podían hacer nada. they would not be able to do anything. Y eso me ponía a pensar a mí. And that made me think, Esa es la misma necesidad que tenemos nosotros del Señor. that's the same need that we have of the Lord. Da igual las experiencias que tengas en la vida. It doesn't matter what life experience you have. Da igual todo el tiempo que hemos caminado el It Señor. doesn't matter how long we have walked with the Lord. Si no tenemos el chaleco del Señor en nuestra If we vida, don't have the vest of God with us, nosotros morimos. we die. Porque vendrán tormentas imposibles. Because storms will come that are impossible. Vendrán tormentas que no vamos a entender. And storms that we will not be able to understand. Nosotros no sabemos And we don't know cuándo se va a acabar el mundo. when the world is going to end. Dice que va a haber señales, dice la palabra del Señor. The word says that there will be signs. Tú ves en internet, If you see the internet, ahora está lleno de gente hablando del final del mundo. if you see there's a lot of information about the end of the world. Hablando de Apocalipsis. End of times, the book of Revelation. Pero eso no es lo más importante. But that's not the most important thing. Lo más importante es si nosotros estamos preparados The important thing is, are we prepared para pasar esas dificultades de la vida. to be able to pass through those difficulties in life? Estamos entrenando Are we training nuestra fe. our faith? Estamos caminando en el Señor. Are we walking with the Lord? Ese es el punto que tenemos que tener en nuestras vidas, And ¿verdad? that's the most important thing we need to have in our life. Qué importante ese chaleco para esa persona, How ¿verdad? important is that vest for that person? Así es como tiene que ser el Señor en nuestras vidas. That's how God has to be in our life. Cuando estamos surfeando When we are surfing las olas grandes de nuestras vidas. the big waves in our life. Pablo surfeó. Caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas Peter walked on the water cuando tenía la mirada puesta en Jesús. when he was focusing on Jesus, Cuando tenía puesta la mirada en su Salvador. when he was looking at his Savior. Dice que la tormenta no le estaba afectando para nada. It said that the storm was not affecting him, Solo fue cuando quitó la mirada en Jesús, but it was when he took his eyes off of Jesus that he Cuan- started to sink, cuando empezó a hundirse. when he began to sink. Y qué bueno, ¿verdad? And it's good Que él tenía al lado a Jesús that he had Jesus by his side, y el Jesús lo rescató. and Jesus rescued him.
fue el salvavidas de él. It was his Savior. Dios Hebreos 12:2. Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Puesta la mirada en Jesús, ¿verdad? It says, looking unto Jesus. Esa es la llave That is the key para todas las situaciones en nuestra vida. for every situation in our life. Todas las situaciones en nuestra vida tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. In every situation in our life, we have to have we have to be looking at Jesus. Eso es lo importante, ¿verdad? That's the important thing. Porque es el autor y el consumador de la fe, como dice la Because palabra. he is the author and finisher of our faith. Con él With him, todo es posible. everything is possible. Tenemos que recordar eso. We need to remember that. Con Jesús With Jesus, todo no es posible. everything is possible. Eso es algo que tiene que estar en nuestro corazón. That's something that needs to be in our heart. Eso tiene que ser unos pilares en nuestras vidas. It has to be pillars in our life. Porque las tormentas que vienen en nuestra vida, Because the storms that come to our life, el Señor las usa God uses them para transformarnos, to transform us, para cambiarnos, to change us, para moldearnos. to mold us. Como decíamos antes, ¿verdad? As we said before, Que sin tormenta without storms, no podemos ser moldeados. we can't be molded. Dice en Santiago 1, del 2 al 3. In James, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Yo estuve buscando una foto I was looking for a photo en internet on the internet para explicar muchas veces qué es lo que pasa en nuestras vidas muchas veces. what happens with us in our life many times Cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios. when we don't put into practice the word of God in our life. Cuando cualquier tormenta pequeña nos mueve de sitio, ¿verdad? When a little storm that comes to our life just y- moves us from where we are Y no estamos firmes en el Señor. and we are not firm in the Lord. Y encontré una foto. And I found a photo. Esto salió en una página en el telediario. This is a photo that came in one of the news. Y ahí al parecer estaban jugando los niños y estaban enterrando al niño dentro de la arena. And what they were doing is these kids were burying one of them in the sand. Y inocentemente, sin entender mucho los niños, And without understanding very much, these kids, cuando la ola empezó a subir, when the waves started to come, casi ahoga al niño, it nearly drowned one of them porque no le dieron tiempo de sacarlo, ¿verdad? because it wasn't giving them time to dig him out. Y eso muchas veces es verdad que nos pasa a nosotros. And that can happen to us. Muchas veces parece que no le damos tanta importancia y no tenemos tanto respeto, ¿verdad?, a las cosas, It seems that sometimes we don't have a lot of respect for things, que nos ahogamos en olas tan pequeñas. that we drown in little waves. Por eso tenemos que prestar atención, ¿verdad?, a And las that's cosas. why we need to pay Y attention. tenemos que crecer, We need to grow. tenemos que fortalecernos en él. We need to strengthen ourselves Porque dice la palabra because the word says, que por la maldad del mundo, because of the evil in the world, el amor de muchos se van a enfriar. the love of many will grow cold. Yo no quiero ser esa persona. I don't want to be that person. Yo no quiero, después de haber recorrido, I don't want, after having walked with the Lord no quiero ser esa for so persona. long, I don't want to be that person. Pero para ello tengo que poner de mi parte y fortalecerme. But for that, I need to do my part and I need to strengthen myself in the word. Tengo que crecer más en la fe en el Señor. I need my faith to grow in the Lord. Tengo que confiar más en Él en I todas need las to trust in situaciones. him more. No entrar en pleitos tan fácil. And don't start arguments.
so No, easily no pensar que yo soy mejor que nadie. and not think that I'm better than anyone else. Solo enfocarme en mí, I need to focus on porque myself esa es la carrera que me toca por because that delante, is the race that I have para llegar a la meta. to be able to reach the goal. Porque al final todo esto Because in the end, everything es prepararnos para llegar a la meta. is preparing us to reach the goal. Todas las situaciones en la vida es para eso nada más. Every situation in our life is for that. Por eso tenemos que estar dispuestos, And ¿verdad? that's why we have to be willing A mirarnos a nosotros mismos to look at ourselves y examinarnos a nosotros mismos. and examine ourselves Y tener sabiduría del Señor and have the wisdom of God para elegir lo que es bueno y lo que es malo to para mí. choose what is good and what is bad. Elegir las batallas cuál tenemos que pelear y cuál no. And choose the battles that we will fight and those that we will not, Porque no todas son necesarias. because not all of them are necessary. No todas son edificantes. And not all of them are going to edify you. Solo las que el Señor te ha mandado a pasar. Only the ones that God has sent for you to go through. Esas son las edificantes. Those are the ones that will edify your life. Romanos 8:28. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. Acorde a los propósitos de quién? According to the purposes of who? De Dios. God's. Esas son las que edifican. Those are the ones that will edify. Y para que edifique eso en nuestra vida, And so that can edify our life, a lo que aman a Dios. it says that we need to love God, to those who love God. Tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar en nuestra We need vida. to put God in first place En cualquier situación de nuestra in vida, any situation in our life. poner a Dios primero. Put God first, Porque Él cuidará de todo el resto de nuestra because vida. he will take care of everything else. Cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, When we love God above everything, confiamos en Él. we trust in him. Igual que el padre corrige al hijo, The same way that a father corrects the son, el hijo sigue confiando en el padre. the son continues to trust in the father, El hijo sigue amando al padre. and the son continues to love the father. Así también tiene que ser nuestra relación con el Señor, That's what our relationship has to be with God, para que nos vaya bien. so that things go well with us. Es una palabra de meditación, ¿verdad? It's a word that we need to meditate on, ¿Cómo estamos lidiando? Hacernos una pregunta, ¿verdad? is to ask ourselves, ¿Cómo estamos lidiando con las situaciones? how are we dealing with situations? ¿El Señor está conmigo en la situación? Is God with me, ¿O estoy lidiando esa situación en mi fuerza? or am I doing it in my own strength? Cuando pase por valles de sombra, When I pass through the valley of the shadow of death, dice el Señor que Él va a estar that con God nosotros. says that he will be with us. Es meditar cómo estamos creciendo en el Señor. We need to meditate how we're growing with the Lord. Ahí me hizo mucho que meditar, ¿verdad? It made me meditate quite a bit. Porque cuando vi el documental, When I saw this documentary, yo vi espiritualmente yo vi muchas olas que yo lo estaba haciendo ya automáticamente. I saw a lot of waves that I was doing spiritually, automatically, Cuando ya hacemos las cosas porque ya sabemos hacerlas. when we do them because we already know how to do them. Y nos ponemos a un lado al Señor, ¿verdad? And we kind of put God to the side. Y eso es un peligro para nuestra vida. And that is a danger for our Yo lives. identifiqué un par de olas en mi vida I identified a few waves like that in my life donde tengo que rápidamente cambiar where I really need to change y no hacerlo por lo que yo sé, and not do it based on what I know, sino hacerlo but do it sabiendo quién está conmigo. knowing who is with me. Por eso es una palabra de ánimo para cuidado identificar las olas que estamos que tienen en nuestra vida, So ¿verdad? it's an encouragement so that we try and identify the waves that we are facing.
y que todo no tiene que ser pelea en nuestra vida. and that not everything needs to be a battle in our life. Tenemos que hacer un discernimiento y separar una cosa con la We otra. need to be able to have the discernment to be able to separate ¿Cuáles them. son las buenas batallas de la fe, como dice la palabra? Which are the good battles of faith, ¿Y cuáles son las batallas que esas no me interesan? and which are the battles that we need to set to one side, Porque esas me desgastan. because those are going to tire us. Y cuando llegue la buena ola, And when the good wave comes, la voy a perder. I'm going to lose it Porque ya estoy cansado. because I'm already tired. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias por tu palabra, Señor. We thank you for your word. Gracias porque siempre, Señor, hablas en nuestros corazones, Señor. We thank you because you always speak to our hearts. Gracias por enseñarnos, Señor. Thank you for teaching us, Por enseñarnos cuando hacemos las cosas, Señor, a nuestra manera, Señor. and showing us when we do things in our own strength Y cuánta necesidad tenemos de ti, and Señor. how much we need you. Porque solo contigo Because it's only with you es cuando tenemos la victoria, when Señor. we have the victory. Enséñanos, Señor, Teach us, Lord, a confiar más, to Señor. trust more in you. Enséñanos, Señor, Teach us, Lord, a verte mucho más de lo que te vemos, Señor. to see you more than we actually do, Para estar más fortalecido en esta so vida, that we Señor. can be strengthened, Que de verdad te necesitamos, Señor. because we truly need you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen.